Bueno, buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que esté viendo este video, profesor. Gusto saludarlo. En este momento me encuentro aquí en el simulador de FET, en la parte de fuerza y movimiento, para mirar qué relaciones hay entre la fuerza, la aceleración, la masa, según la segunda ley de Newton. Entonces ya tenemos varias partes en el simulador. Vamos a probar la primera, que se llama fuerza neta. Aquí podemos ver un carrito de dulces y podemos ver cuerdas jalando para ambos lados y personas, las cuales van a ejercer X fuerza cada uno dependiendo de su estatura. Entonces aquí nada más mirando a simple vista nos podemos dar cuenta que vamos a probar qué tal se mueve el carro dependiendo de las fuerzas que se le ejerzan. Entonces vamos a empezar aquí colocando esta persona. Nos damos cuenta que la fuerza que ejerce esta persona es de 50 newton. Nos dice que tiene 50 newton a la derecha, que es la fuerza que va a ejercer esa persona. O sea que las sumas de las fuerzas va a dar 50 a la derecha. Todo está mostrado, las fuerzas están mostradas en flecha, ya que sabemos que las fuerzas son vectores. O sea que cuando iniciemos, cuando le demos a inicio, podemos decir que se va a mover hacia la derecha con una fuerza de 50 newton. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esta rapidez. Vemos efectivamente que se está moviendo hacia la derecha con una fuerza de 50 newton y la rapidez va aumentando. O sea que esto quiere decir que hay aceleración. O sea que la fuerza, aunque la fuerza sea constante, porque nos damos cuenta que son 50 newton, no aumenta ni disminuye. Pero entonces el movimiento sí va aumentando, la rapidez sí va aumentando. O sea que la fuerza, aunque sea constante, causa aceleración. Perfecto, ya podemos ver eso que está pasando. Vamos a poner ahora este muñeco de aquí, que es fuerza a la izquierda, 50 más 50 newton. O sea que podemos ver que se le están ejerciendo dos fuerzas al carro, pero la sumatoria de esas fuerzas va a dar 0. O sea que su fuerza neta va a ser 0. Aquí mismo nos dice suma de las fuerzas es igual a 0. O sea que el carro no se tendría que mover, porque ahí son 50 a la derecha menos los 50 de la izquierda, ya que fuerzas en direcciones opuestas se van a restar. La fuerza neta es 0, por ende el carro debe estar totalmente quieto a pesar de que se le están ejerciendo dos fuerzas. Probemos si esto es cierto. Efectivamente vemos que su rapidez es 0 y su fuerza neta es 0, por eso el carro no se mueve para ningún lado. Entonces ya podemos ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ya podemos aquí hacer una sumatoria de fuerzas. Miremos a ver con este muñeco. Aquí nos damos cuenta que ese muñeco habían 50 y ahora llegó a 200. Ese muñeco hace una fuerza de 150. O sea que su fuerza neta serían 200 para el lado derecho, menos los 50 que se le están haciendo para el lado izquierdo. Su fuerza neta van a ser de 150. O sea que se va a mover hacia la derecha con una fuerza de 150. Veamos qué sucede con la rapidez. Vemos que la rapidez aumenta más rápido que cuando solamente eran 50. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede por lo siguiente, ya que la rapidez es directamente proporcional a la fuerza, o sea, su aceleración. Esto es lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos habla sobre la relación que hay entre la masa, la fuerza y la aceleración. Entonces, con esto que acabamos de ver aquí, o sea que si le aplicamos más fuerza, la rapidez aumenta de manera más rápida. O sea que entre más fuerza, más aceleración. Es directamente proporcional la aceleración a la fuerza. Perfecto, entonces sigamos probando aquí. Si ponemos este muñeco, también damos cuenta que la fuerza neta de este objeto va a ser 0. Por ende, no va a haber ninguna clase de movimiento. Encontramos en esta área que es la parte de movimiento. Entonces vamos a ver el respectivo movimiento. Podemos darnos cuenta principalmente que no hay ninguna clase de fricción, ya que obviamente tengo una patineta y la patineta tiene ruedas, así que no va a causar fricción en ningún momento con el suelo. Vamos a ponerle todos los valores más, etc. Vamos a ver qué sucede cuando le agregamos una fuerza de 50 newton. Nos damos cuenta que la fuerza que se le está ejerciendo, la fuerza neta del objeto va a ser de 50 newton hacia la derecha. Por ende, se tiene que mover hacia la derecha. Vamos a probarlo. Efectivamente se está moviendo hacia la derecha y vemos que la rapidez, la aceleración aumenta, va aumentando la aceleración. Y podemos ver que aquí podemos deducir que su aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado, porque miren que cada 1 segundo avanza 1 metro por segundo. O sea que su aceleración es 1 metro por segundo cuadrado. Aquí mismo nos muestra la rapidez, muy chévere, con una masa de 50 kilogramos. O sea que si yo le pusiera otra masa de 50 kilogramos, la masa total serían 100 kilos. O sea que ¿qué tendría que pasar? ¿Qué sucedería? Pues lógicamente, como la masa aumentó, ahora su aceleración va a disminuir, siempre y cuando le estemos ejerciendo la misma fuerza. Porque como nos dice la segunda ley de Newton, entre más fuerza, esa es la ley de la inercia, entre más masa, más fuerza hay que aplicarle al objeto. Entonces vamos a intentar hacerlo. Vamos a probar con la misma fuerza. Recordemos que ahorita que tenía 50 kilos avanzaba 1 metro por segundo. Su aceleración era de 1 metro por segundo cuadrado. Vamos a aplicarle los mismos 50 newton y veamos qué sucede. Miren que ahora la aceleración es más lenta. Ahora es de 0.5 metros por segundo cuadrado. O sea que se redujo a la mitad. Y si yo le agrego 50 kilogramos más, se reduce a la tercera parte y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entre más masa,
menos aceleración, siempre y cuando le estemos ejerciendo la misma fuerza, que siempre ha sido la misma la que hemos ejercido, que es de 50 newton. Obviamente que si la masa se duplicó y si duplicamos la fuerza va a ser la misma aceleración. Hagamos la prueba. ¿Qué tal si ahora le agregamos otros 50 newton de fuerza? Le damos play. Nos damos cuenta que nuevamente la aceleración vuelve a ser de 1 metro por segundo cuadrado. Esto es lo que nos quiere decir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos relaciona todo eso. Nos relaciona la masa, nos relaciona la aceleración, nos relaciona la fuerza. Entonces ya con eso nos pudimos dar cuenta qué es lo que sucede en ese movimiento. En el otro, que era fuerza neta, ya hablamos de lo que pasa con la fuerza. Ya sabemos que a un objeto hay que aplicarle cierta fuerza para poder moverlo, y aquí nos dimos cuenta de que, y acá también nos dimos cuenta de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entre más masa, menos aceleración, siempre y cuando estemos ejerciendo la misma fuerza. Entonces, sigamos probando aquí. A ver, vamos a ponerle una fuerza de 100 newton. Vamos a ver cuál es la rapidez que anda. Miren su rapidez. Si le agregamos más, miren que la velocidad aumenta exponencialmente. Entre más fuerza le agreguemos, más velocidad va a haber. Bueno, vemos que aquí se para en 40 metros por segundo, ya que ese es el tope máximo. No es que sea el tope máximo en que uno puede empujar y la velocidad que puede alcanzar, no, sino que la aplicación solamente nos va a marcar hasta ese tope. Entonces, perfecto. Bueno, ahora aquí nos encontramos en la parte de la fricción. ¿Qué es la fricción en sí? La fricción es como una fuerza que se ejerce entre dos objetos mientras uno está quieto y el otro está en movimiento. Por ejemplo, como dije ahorita cuando estábamos en el ejemplo de la patineta, que les dije que no había fricción, era porque la rueda anula esa fricción, ya que la rueda se mueve fácilmente. Pero por ejemplo, si la caja fuera estado en el piso, así como la vemos aquí en este lado, el roce que va a hacer con el piso va a crear una fuerza. Pues vamos a verlo. Vamos a ver que la fricción está en tipo medio, no ni mucha ni nada de fricción. Vamos a agregarle, ¿se acuerdan que con la patineta le agregamos 50 newton y se movía a 1 metro por segundo cuadrado? Vamos a ver qué sucede aquí. Vemos que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, porque a pesar de que se le está agregando una fuerza de 50 newton, la fricción está ejerciendo también una fuerza de 50 newton al lado contrario, o sea que la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces vamos a necesitar más fuerza para poder mover ese objeto. Pero antes de agregar más fuerza, sigamos probando con esos 50 newton, a ver si vamos a agregarle mucha fricción. Si le agregamos mucha fricción, nos damos cuenta de que el objeto no se va a mover porque es que hay demasiada fricción para hacerlo. Pero si lo ponemos en nada de fricción, el objeto se tiene que mover. Vamos a probarlo. Nada de fricción, vemos que hay como hielo, se resbala fácilmente. Miren que ahora el objeto se mueve a lo mismo que con la patineta, a 1 metro por segundo cuadrado. Aunque nos estamos dando cuenta que esto es un ejemplo totalmente hipotético, porque si no hubiera nada de fricción, ni siquiera ese muñeco pudiera empujar la caja porque se resbalaría mientras intentara caminar. Así que esto es un ejemplo totalmente hipotético. Así que de esa manera trabaja la fricción. Vamos a probar agregándole más fuerza. Nos damos cuenta que es lo mismo que cuando teníamos la patineta puesta. Pero entonces sigamos probando con la fricción a la mitad. Vamos a seguir probando con una masa de 50 kilos. Vamos a agregarle una fuerza. Ya nos dimos cuenta que con la fuerza de 50 newton no va a suceder absolutamente nada. ¿Qué tal de 100 newton? Absolutamente nada. Y eso que la fricción está en un estado medio. Ni siquiera está en demasiada fricción. Vamos a agregarle una fuerza de 150 newton. Vean que ya nos podemos dar cuenta que a pesar de que le estamos ejerciendo una fuerza de 150 newton, ahora el objeto sí se va a mover. Pero nos vamos a dar cuenta que se va a mover solamente con una fuerza de 25 newton. O sea que la fricción le está restando. ¿Cuánto le está restando? 125 newton. O sea que tú le estás haciendo 150 newton de fuerza hacia la derecha, pero la fricción lo está devolviendo 125 newton hacia la derecha. Tú le estás haciendo la fuerza y la fricción se la está devolviendo hacia la izquierda. O sea que su fuerza neta, haciendo la sumatoria de la fuerza, va a ser solamente de 25. Aquí el objeto sí se va a mover de manera lenta, a pesar de que le está ejerciendo mucha fuerza, pero se va a mover. Veamos. Ahí podemos ver que se está moviendo el objeto y va agarrando aceleración. Va agarrando aceleración. Así que vamos a agregarle ahora más peso. Miren que incluso ya nos da fuerza hacia la izquierda. Pero esto no quiere decir que la caja se nos vaya a mover hacia atrás. No, la caja nunca se va a mover hacia atrás. Pero porque la fricción no causa movimiento. Cuando hay mucha fricción no causa movimiento. Lo que hace es que se te devuelva la fuerza. Pero lo que sí vamos a notar es que si tú le haces demasiada fuerza a la caja, tú eres quien te vas a probar hacia atrás. Entonces vamos a probar así como está. Ya se va deteniendo, miren que ya va bajando porque se le agregó más masa, va reduciéndose y va a llegar al punto en que no va a poder avanzar más. Entonces esto es lo que nos quiere hacer entender lo que sucede cuando hay fricción, cuando no hay fricción. Cuando hay fricción es más fácil, es más fácil mover un objeto, y cuando hay mucha fricción hay que agregarle mucha más fuerza para poder mover el mismo objeto que movimos sin fricción. Bueno, ahora nos encontramos aquí en el lado de la aceleración. Entonces
Aquí podemos relacionar lo mismo que ya hemos trabajado, pero esta está como más completa porque también nos está mostrando la aceleración. Recordemos que ahorita yo estaba hablando sobre que era 1 metro por segundo cuadrado, pero esos son cálculos que yo hice por aquí, pero ya aquí nos los va a marcar más directamente. Podemos trabajar también con la fricción, con todo, vamos a marcar todo. Entonces ahora sí vamos a probar ejemplos de lo que estábamos hablando ahorita, de esa relación de la aceleración, ya con que nos las marque aquí. Primero que todo vamos a usarlo sin nada de fricción. Vamos a agregarle una fuerza de 50 newton. Vemos que como no hay fricción, la fuerza total va a ser de 50 newton hacia la derecha y vemos que lleva una aceleración constante de 1 metro por segundo cuadrado, que era lo que habíamos hablado hace poco, que yo hice el cálculo viendo solamente la rapidez, pero ahora aquí ya no los marqué, es 1 metro por segundo cuadrado. Vamos a agregarle fricción ahora, nos damos cuenta que nos va a marcar una aceleración negativa, así que miremos que la velocidad se va reduciendo hasta que llega a cero. La aceleración, muy chévere, está como bastante completo esto aquí, que es prácticamente lo mismo que ya hemos usado, lo mismo que hemos trabajado ya, pero ahorita sí nos está marcando la aceleración como es. Entonces ya nos damos cuenta entonces cómo trabaja la fricción. Entre más fricción me va creando, si yo estoy moviendo el objeto, por ejemplo, en un lugar donde no hay fricción y de repente hay un bache donde sí hay fricción, cuando yo pase el objeto a la fricción me va a causar una aceleración negativa. Aquí como lo podemos ver, como lo vimos en este ejemplo de aquí. Así que vamos a probarlo nuevamente. Vamos a reiniciar todo esto, vamos a poner obviamente todos sus respectivos datos. Tenemos una fuerza de 50 kilogramos, vamos a aplicarle una fuerza de 50 newton sin nada de fricción. Vemos que se está moviendo a 1 metro por segundo cuadrado. Vemos cómo va aumentando su rapidez, así que se va aumentando a esa aceleración. Y si lo pasamos, y vamos a hacer que pasó el bache, cero fricción en este momento. Ahora, vemos que menos 2.76 metros por segundo cuadrado, entonces se va desacelerando hasta que llega totalmente a cero. Entonces aquí vamos a comprobar lo que ya había dicho. Vamos a comprobar si es cierto que entre más masa hay menos aceleración. O sea, vamos a ver si la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Probemos. Tenemos 50 kilogramos. Ya lo movimos a 50 newton, 50 kilogramos, lo movimos a 50 newton, vemos que su aceleración sin nada de fricción, vamos a probar todo esto sin nada de fricción, es igual a 1 metro por segundo cuadrado. Vamos a agregarle 50 kilos más, lo que habíamos dicho, ahora tiene que reducirse a la mitad, tiene que ser 0.5 metros por segundo cuadrado, porque si se duplicó la masa, se parte por la mitad la aceleración. Si se triplica, es la tercera, la aceleración se reduce a la tercera parte. Vamos a ver si es cierto esto, vamos a comprobarlo. Vamos a agregarle una fuerza de 50 newton. Efectivamente, la aceleración es de 0.5 metros por segundo cuadrado. Muy chévere esta parte de la aceleración, ya que ya es más completa, ya nos muestra cómo funciona la aceleración. Entonces, creo que no diré más, ya que ya todo lo dije en los anteriores puntos, pero aquí ya nos marca y ya podemos hacer cálculos más directos y más claros. Entonces, eso es todo, ya terminamos esta simulación de FET.